Bueno, muy buenas, bienvenido y bienvenida al podcast de La Tarara Sí, al podcast número 7. Con nosotros tenemos a Natividad Mejía, a Olga Rodríguez, a Marta Martínez y yo que soy Juan Antonio Anguita. ¿De qué vamos a hablar hoy en el podcast? Pues bueno, vamos a hablar sobre las creencias limitantes que instalamos en nuestros hijos. Pues para ello estamos aquí los cuatro que vamos a hablar del tema. Vale, antes de empezar, lo primero que tenemos que saber es, ¿qué es una creencia limitante? Venga, ¿quién rompe? Venga, ¿qué es una creencia limitante? Primero, ¿qué son nuestras creencias? Y nuestras creencias son como nuestras verdades. Son las cosas que damos por hecho y que damos como ciertas. Una creencia puede ser muy rígida y entonces son convicciones, ¿no? Hay personas que no tienen creencias o ideas, tienen convicciones. O puede ser, pues una idea, puede ser algo que internamente me sugiero. El caso es que son pensamientos que tienen mucha fuerza y que además articulan sostienen con nuestra propia identidad. Nosotros nos apoyamos muchísimo en nuestras creencias. O sea, lo que para mí son como los pensamientos que respaldan mi actitud, ¿no? También respaldan mis valores. O sea, ¿por qué tengo este valor? Porque creo que esto es bueno, o porque creo que esto es malo, o porque creo que esto es adecuado. Son también los pensamientos que nos dan permiso. O sea, si yo creo que esto es bueno para mí o para ti, pues me siento con autoridad para llevar a cabo acciones. O si creo, por ejemplo, que soy capaz de algo, es como que esa creencia abre todo el cajón de las habilidades que tienen que ver con esa tarea, ¿no? Con esa situación. Si creo que no soy capaz de hacer algo, pues todo ese abanico de posibilidades se cierra para mí. Tenemos creencias con respecto a nuestra propia identidad, tenemos creencias con respecto a las personas, tenemos creencias con respecto a situaciones, con respecto a la vida. Esas creencias, como digo, habilitan nuestras capacidades, nuestra estrategia y nos permiten llevar a cabo acciones. Las creencias posibilitadoras amplían nuestro abanico de acción, las experiencias limitantes cierran nuestro abanico de acción. Y nuestras acciones influyen en nuestros contextos, en nuestros ambientes. Entonces, eso parece una tontería, pero las creencias que tengo con respecto a algo son muy importantes. Tenemos creencias con respecto a nosotros mismos, nuestra habilidad, nuestra identidad, nuestras capacidades, y esas son especialmente relevantes. ¿Cómo se genera entonces una creencia? O sea, tanto limitante como potenciadora, ¿no? Sí. Las demás y potenciadora, ¿no? Sí. ¿Cómo se genera una u otra? Bueno, podemos poner así algún ejemplo, ¿no? Es como una generalización. Uh-huh. Es un aprendizaje que se generaliza. Ocurre una situación que puede ser una impronta, puede ser una situación emocionalmente importante, o puede ser simplemente una conversación que he escuchado, pero de repente, por ejemplo, he tenido una experiencia negativa con un perro, y lo pasé mal. Y entonces esa información se archiva en una creencia. Los perros son peligrosos, ya no quiero. Peligrosos. Y para mí eso es cierto. Mientras eso sea cierto, mi relación con los perros está condicionada por esa creencia. Al contrario, he tenido siempre perro en casa, ¿no? Y mi experiencia con los perros ha sido estupenda. Entonces, para mí los perros son bla, bla, bla. Son buenos, son amigos, son compañía. Así se van articulando. Lo que pasa es que no siempre el proceso es consciente. Es decir, que puede ser que un niño o una niña escucha a mamá hablando con otra persona con respecto a un tema, o a otra niña, o a un adulto, a una adulta, y dice, es que esta persona es no sé qué. Y entonces la niña puede interiorizar a mamá no le gusta este tipo de personas. De ahí el cuidado, ¿no? Que hay que tener a la hora de hablar de ahí el cuidado. De los niños, ¿no? Sí. Se establecen, o sea, no sabemos muy bien, a lo mejor, ¿no? Mis propias creencias, a lo mejor no sé exactamente cuándo, pero cuando se establecieron, pero sí puedo detectarlas
y cambiarlas, cuestionarlas, abrirme a creer algo nuevo. Bueno, es un tema bastante amplio e importante, ¿no? Sí. El tema de las creencias. Sí, es bonito. Rigen nuestra vida totalmente. Claro. Configuran el mapa de nuestra realidad. Es decir, para mí las cosas son así, así, así. Además, todo el mundo considera sus creencias verdad. Sé que son mis verdades, tus verdades, sus verdades. Y dan forma al mapa de tu realidad. Entonces, el mapa con el que me muevo, si en mi mapa existe la creencia de que más allá no hay nada, pues bueno, ha habido grandes creencias en la historia. Cuando la Tierra era plana. Y más allá no había nada. Mientras esa creencia rige, condiciona mi experiencia, ¿no? Porque da forma a un mapa y ese es el mapa que tengo para relacionarme con la realidad. Bueno, hay gente que sigue creyendo que la Tierra es plana. Los planistas, ¿no? Hay documentales en Netflix sobre eso. Eso limita el conocimiento. Claro. A lo largo de la historia, hablando exclusivamente de ciencia, necesitas hacerte preguntas, de filosofía, necesitas hacerte preguntas nuevas y arriesgarte a poner en duda una creencia establecida a sabiendas que puede considerarse una locura, ¿no? Y es ahí, en esa frontera de confrontación, donde se puede avanzar, ¿no? Entonces tienes que superar determinadas creencias para ir más allá. Sí. Bueno, tenemos aquí a Gandhi que está intentando salir de la habitación, pero no puede cogerlo, y que al menos se vea también, ya que se le escucha, que se le vea. Ahí está, bueno, el que lo esté escuchando no lo verá, pero es nuestro gato Gandhi. Hola, Gandhi. Y bueno, quería su protagonismo. Pues ahora sí, ya está, lo dejamos salir. Perdona, Marta, que... Sí, claro. Hay otro documental en Netflix que se llama Lo desconocido y entonces reúnen a científicos de distintas áreas que están trabajando justo en esa frontera. Se están preguntando qué pasa si vamos más allá, ¿no? Se formulan preguntas con respecto a lo desconocido y las hipótesis se lanzan con respecto a eso, ¿no? Son preguntas que van más allá de lo que hasta ahora habíamos establecido como cierto. Recuerdo la lectura de un libro, un poco, creo que sea un poco de historia de casi todo, o algo así se llamaba el libro, y venía a contar que en una de las conferencias que se habían dado en la Real Academia de Ciencia inglesa, a finales del siglo XIX, se decía que ya en ciencia estaba todo hecho y todo inventado, que con las leyes newtonianas ya estaba realmente todo definido. Justo después, ya a principios del siglo XX, entró las teorías de Einstein de la relatividad, se dio paso a la física teórica, a la física cuántica y que ha dado paso a la tecnología que tenemos hoy día, ¿no? Teléfonos móviles y todo tipo de alta tecnología. Pero se creía que ya estaba todo. Entonces, hasta que llega alguien que puede descifrar una realidad mayor, ¿no? Entonces, siempre estamos en la limitación. Lo que conocemos está limitado por las creencias que están muy establecidas, ¿no? Claro. Bueno, y Nati, ¿qué creencia instalamos a nuestros hijos volviendo a los niños? A mí esto me parece un tema súper interesante, además, porque además yo veo que los niños muy pequeñitos son muy vulnerables a todas las creencias de los adultos. Y constantemente estamos hablando con ellos y alrededor de ellos de todo nuestro mapa, como decía Olga, ¿no? De todas nuestras creencias, de todo lo que creemos que es así y que son verdades, ¿no? Y ellos además, yo tengo la sensación de que establecen sus verdades acorde a las verdades de su familia. Si esto es verdad para mi padre, es verdad para mí. Si esto es verdad para mi madre, es verdad para mí, ¿no? Es un tema en el que, yo cuando hacemos encuentros de familia hay una parte ahí de reflexión, ¿no? De qué estamos diciendo a los niños, con cosas muy simples, ¿no? Como por ejemplo que tu niño de 2 años no se quiere poner el abrigo, ¿no? Y tú le dices, es que tienes que ponerte el abrigo porque vamos a salir, hace frío y te vas a poner malo. Y te vas a poner malo y te va a dar fiebre y te voy a tener que llevar al hospital y te van a tener que pinchar. Ahí ya están metiendo un montón de cosas. Sí. Claro, o sea, es como... Una verdad de causa-efecto. Claro, efectivamente. Primero no dejas que el niño tenga su propia experiencia de voy a salir a la calle y si paso frío, le pido el abrigo a mi madre y me pongo el abrigo.
¿no? Sino que ya directamente tú le estás estableciendo tu creencia, con lo cual el niño ya, claro, ahí pierde también una parte de como su libertad, ¿no? De pensamiento y de poder fijar, ¿no?, sus propias creencias. Claro, en ese sentido, por ejemplo, nosotros a nuestra hija lo que tratamos de decirle es no te abrígate para que estés calentita, pero no tratamos de meterle la creencia de no, como no te ponga el abrigo te va a poner mala, ¿no? Claro, al final como que por amor hacen caso a los padres, ¿no? Claro, por amor y O algunas sea, a veces, nivel Juan Antonio, inconsciente, ¿no? claro, por amor y algunas veces también como, porque lo que decía ella, ¿no?, porque es una verdad absoluta para nosotros. Si para mí es una verdad absoluta que yo salgo a la calle sin abrigo, es que me resfrío. Es que me Claro, resfrío y me pongo claro. mala, porque para mí es una verdad absoluta, ¿no? Pero no estamos dejando que nuestros hijos exploren otras cosas. Y sobre todo desarrolla un pensamiento con muy mala lógica. Que es lo que yo digo, que si todas las personas que pasan frío se resfrían, es decir, si eso es verdad para todos, Claro. vale, pues o sea, sí, evidentemente, si tú te aproximas a un precipicio y das un paso más, te caes. Eso es verdad para todos. Bueno, pues ahí el límite está claro. Oye, hija, Claro. no te cuida cuando te aproximas al precipicio que te matas, pero vamos, que ella lo va a ver el peligro. Si no tiene ningún déficit. Pero asociar el frío con la enfermedad es porque es mentira. Es un error porque es mentira. Una Pero creencia es una forma de control. Es decir, las creencias también influyen, las utilizamos como una forma de control, al final de establecer a través del miedo una obediencia, que es lo que veo yo cuando con nuestros hijos, consciente o inconscientemente, inculcamos algunas creencias, es para controlarlos. O para, por ejemplo... Aunque la intención sea, Claro, la intención sea cuidarlo o sea protegerlo. Claro, la intención además sea yo creo que cuidarlo. siempre la intención es Sí, esa, sí, o sea, sí. es cuidarlo y atenderlo, Sí. pero claro, pasa Claro, esas cosas sí, sí, también, El ¿no? miedo a la oscuridad, o el miedo a ver si va a venir alguien y te va a coger, o cosas por el estilo, ¿no? Mm. Bueno, O- hay... O cuando los peques no comen, ¿no? Cómetelo todo, que si no, no va a crecer, que si no, ¿no? Todavía hay una serie toda de creencias respecto a la alimentación, ¿no? Que luego además no permitimos ni que nuestros hijos se autorregulen en la saciedad, ni que ellos decidan también qué quieren comer, qué les apetece más, qué no les apetece más. Vamos, yo ahí he caído también muchas veces, Muy ¿no? Hasta que interesante. me he dado cuenta o he entrado en otra reflexión sí, y sí. demás, caes porque, claro, además quieres que tú obedezcas al niño en el momento y lo primero que te viene es cómete, es como esa Sí, pequeña... Al final es como hay una amenaza ahí implícita, Claro. ¿no? Es que a esto que si no, no... Claro, Pero por tu propio miedo también a que no esté bien comido, Claro. ¿no? Como mamá yo tengo miedo a que mis hijos no estén bien comidos y entonces, claro, utilizo toda una serie de creencias y de herramientas para que al final, como dice Marta, ¿no?, llegue la obediencia y te lo comas. Claro. Que es lo que yo De quiero. todas maneras, para mí, quizás la creencia más frustrante, una de las creencias más frustrantes que puede ser para un menor y para los adultos tener muy en cuenta, es la de no soy capaz. Porque además se establecen las edades tempranas en las que los niños están aprendiendo a hacer cosas muy básicas, como vestirse, limpiarse, recoger, comer solo, en fin, cuestiones muy básicas, y necesitan un periodo, evidentemente, de aprendizaje largo. Y ahí los adultos sí que en muchos actos inconscientes y diarios transmitimos el mensaje de fondo de tú no eres capaz. Entonces, lo hago yo. Y eso lo tenemos a fuego grabado. Eso lo tenemos a fuego grabado. Pero ¿qué pasa? Que el impacto del no soy capaz, tú no lo ves, no es una cosa que se vea así, ¿no?, a corto plazo, lo ves a largo plazo. ¿Cómo? Que hay luego niños que asumen muy pocos riesgos. Muy pocos riesgos. Por ejemplo, recuerdo el otro día con una vecina que estaba recortando con una edad que se pueden manejar muy bien con las tijeras, y era una dificultad para poder asumir que podía recortar, que se podía equivocar o que era difícil y que no pasaba nada, que podía hacerlo porque tenía la posibilidad de hacerlo. Y constantemente me retiro de esta acción porque probablemente, que era lo que se veía en la niña, y había mucha inseguridad. Se genera mucha inseguridad. Esa es una de las creencias que creo que hay que tener cuidado. ¿Qué creencias limitantes teníais vosotras de pequeña? O bueno, todavía, ¿no? Tenéis... Que si ando descalza me duele la garganta.
Ay, eso es buena, esa es también la muy tengo buena. yo. Ya no sé si la Sí, tengo o la voy- tenía. Si Pero voy son las solamente marcas. con calcetines, sin Es verdad. zapatillas de casa, andando Es por verdad. casa sin zapatos, me va a doler la garganta. Es verdad. Entonces, más de la mitad de las personas o los niños de este mundo estarían con la Claro, garganta claro. Claro. Y muchos niños andan sin zapatos toda la constantemente. vida, ¿no? Mm. Claro. ¿Recordáis Pues algo? lo de... Sí, yo por ejemplo, tanto en la escuela como en la casa hay una creencia así como que se repetía, que es ojo con llamar la atención. Llamar la atención es como cuídate de no decir una voz más alta que otra, lo que venía a decir, de no tener una opinión muy diferente destacar, ¿no? y decir, de no destacar. Mm. O de tener una opinión muy diferente y ponerla en evidencia. Eso tanto yo lo recuerdo personalmente porque me pasó, tanto en la casa como en la escuela. Claro, y eso en mi caso me generaba mucha inseguridad porque mi tendencia era todo lo contrario, a confrontar otra idea, a tener otra visión de las cosas. Entonces, claro, me causó mucho dolor y una muy mala gestión de esa tendencia, que al final fue conflictiva para mí, tuve que ir resolviendo. Yo una también que recuerdo es el que van a decir los vecinos. O sea, al final era como, ostras, la opinión de los vecinos es muy importante, que es la que podemos tener nosotros, ¿no? Entonces, como siempre, esto de estar mirando hacia afuera a ver qué van a hacer, qué van a opinar decir, sobre qué van a mí, decir? porque entonces esto es muy importante, más que lo que podamos estar gestionando nosotros, ¿no? Y hasta que, bueno, trabaja eso o no del todo, porque al final, yo considero que sigo teniendo una cierta mirada hacia afuera, aunque cada vez menos, pero sí que todavía está por ahí pululando, ¿eh? Está planeando. Y también al contrario, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente cuando las palabras de las personas que en un momento dado creyeron en mí, confrontaban esa idea que para mí era limitante y era opresiva, de repente cuando había unas palabras, recuerdo perfectamente una profesora de literatura que tuve en una de las clases de estos que se te queda, es que es un momento, unos segundos en esa clase y marcó una diferencia, ¿no? Y aquella me dijo unas palabras tan bonitas, que ya ni recuerdo cuáles eran, pero fueron tan bonitas que me grabaron en mí una sensación de yo puedo, ¿no? Sí, esto está bien y no tengo que avergonzarme. Y aquello, pues, abrió una ventana que a lo largo de los años Claro. fue creciendo, ¿no? Sí, porque además en edades muy tempranas, o sea, en edades muy tempranas nuestra mente absorbe modelos de referencia. En el idioma y en la cultura se ve muy claro. Igual que un niño o una niña, sin que nosotros lo enseñemos, ¿no? Aprende e interioriza perfectamente en menos de 3 años un idioma completo y la cultura que lo respalda, ¿no? Porque no es solo el idioma, sino todo lo que conlleva. Interioriza también los modelos de pensamiento de las personas que están cerca de él y de ella. Y eso es inevitable. O sea, esa absorción es inevitable. Ahí todavía no discriminamos los aprendizajes. No podemos elegir esto sí lo aprendo, esto no lo aprendo. Absorbo. Y además el impacto emocional graba ciertos aprendizajes con más fuerza que otros. Y lo graba en primera persona. Es decir, que lo graba como en nuestro cuerpo, en nuestra sensorialidad, en nuestra mente. Se va configurando el mapa de acuerdo a esas impresiones. En la adolescencia, por ejemplo, empieza a entrar otra forma de absorber creencias que tiene que ver con la admiración. Se empieza a construir la admiración. La admiración tiene que ver con una mirada que me atrae. Hay personas que me gustan y entonces mi atención está en ellas y empiezo a interiorizar creencias que vienen también de fuera, que vienen de lo externo. Y tiene que ver también la impronta. Puede ser una impronta positiva y entonces la creencia se formula de una manera positiva y me abre, o puede ser una impronta negativa y la creencia me cierra porque me limita. Y de ahí salen un montón de verdades. Porque las creencias no vienen solas, son como racimitos de creencias. Algunas las tenemos muy claras y otras son opacas. No sé qué la tengo, pero a lo mejor una situación de repente activa todo un programa de creencias que yo no sabía que tenía, pero ahora que soy madre, se descarga todo el programa de creencias con respecto a la maternidad, a cómo son las madres.
y me salen un montón de mensajes que no me salían antes. Bueno, entonces, vamos a entrar ya en las soluciones. Venga, ¿qué podemos hacer para evitar instalar creencias limitantes en nuestro hijo? Creencias limitantes que no sean necesarias, ¿no? Sí, que hay creencias limitantes necesarias. Se es que hay. Lo primero es tomar conciencia, y a mí me ocurre cada vez más que me cuesta mucho dar por hecho cosas. Es decir, cuando me sale algo así de forma muy automática, esto es así, ¿no? Y es verdad para mí, siempre me pregunto, ¿siempre? El siempre, ¿no? O sea, cuestionar el siempre y el nunca, ¿no? El siempre, nunca. Siempre es así, para otras personas es así. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé que esto es cierto? ¿Conozco una sola situación donde esta creencia no se cumpla? Porque todas nuestras creencias, además, son como lo que creíamos cuando éramos de niño o de niña, ¿no? No quiero... Siempre utilizo un ejemplo, pero por si acaso... Bueno. Son creencias que nos sirven hasta que la experiencia o la realidad nos demuestra que no es cierto. Nos sirven hasta que dejan de servir. Efectivamente. Pero son todo generalizaciones que nos sirven para simplificar el mundo y la realidad, porque es muy amplio y muy vasto. Ahora, nos sirven, pero no son para siempre, o sea, no son inmóviles. Por norma general, la generalización hay que cuestionarla. Sí, las generalizaciones por norma general son mentiras, y esto es una paradoja. Claro, como tú dices, mientras haya una persona que pueda, que haya hecho otra cosa, ya es que no sirve, ¿no? Esa generalización no sirve. Al final, lo que nos empuja a ser más reflexivos. Sí. Realmente nos empuja a ser más reflexivos, que de alguna manera también cuando las creencias se ponen en marcha, y pueden limitarnos mucho o pueden generarnos muchos problemas, además cuando van asociadas también una respuesta emocional fuerte. Sí. Entonces necesitamos meter reflexión y hacernos preguntas. Y yo, por ejemplo, lo que me pregunto, ¿esto es útil o no es útil? Y siempre ya a largo plazo. Bueno, y si me fuese a morir, también me digo, si me fuese a morir, esto ¿tiene sentido? ¿Sería lo más importante o no sería lo más importante? Me coloco en esas situaciones en las que uno se va a la esencia. Es decir, ¿qué es lo importante en este momento? Ponme un ejemplo. Pues pongo un ejemplo, por ejemplo... a ver, pues sí, los que me vienen son con nuestra hija, ¿no? Quizás ahora mismo los que me vienen con nuestra hija, ¿no? Pero también me ha sucedido con adultos, ahora mismo no me viene otra, ¿no? Pero, por ejemplo... creo que la comenté el otro día, en un momento dado mi hija quiere pintar en una situación en la que pues yo quiero irme ya a lo mejor a otro lado, que bueno, no es que vaya al trabajo, que tenga como una presión, ¿no? Simplemente me quiero ir a otro lado, y de repente te preguntas, ¿realmente hay tanta prisa? O sea, ¿realmente lo que voy a hacer es importante o puedo renunciar si al final ella está ahí concentrada, súper concentrada, que es el valor? ¿Pero cuál sería la creencia que estaría instalando ahí? La creencia es que tenemos que llegar a tiempo a determinado sitio, o el programa que me he marcado hay que cumplirlo. O que tu hija tiene que obedecerte. O que mi hija porque tiene que obedecer. Porque tú eres la adulta y sí. Tú eres la que manda y la que sí, porque a veces, claro, la inseguridad esa de decir, ostras, que es que no me hace caso. Efectivamente, que se me va a subir a la barba si la dejo pintar. Esa creencia. Yo creo que esto ya lo hemos hablado en otros podcasts, pero yo creo que está bien que se matice. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los hijos no tienen que obedecer? O sea, me pongo en la piel del que está viéndonos, escuchándonos. ¿Tienen que obedecer a nuestros hijos? Los hijos tienen no que saber nuestras necesidades. Porque si yo conozco las necesidades de mi madre, si mi madre me dice, hija, yo necesito salir a que me dé el aire, puedo elegir si pinto o no pinto. Y puedo irme con mi madre a que tome el aire, o incluso a lo mejor se me puede ocurrir otra solución que a mi madre no se le había ocurrido, ¿no? Pero si yo a mi hijo no le comunico mi necesidad y lo único que digo es, nos vamos, porque tiene que obedecerme, porque yo tengo la creencia de que los niños tienen que obedecer, entonces no es que tengan que obedecernos, ¿no? Ni tienen que desobedecernos. Es muy chulo esto porque, por ejemplo, Julita, a mí me gusta cuando le decimos, bueno, pues trata de aportar tus soluciones y aporta, o sea, está muy entrenada en eso y aporta soluciones muy chulas. Recuerdo hace poco que se tenía que quedar en casa de mi madre por no sé qué historia tenemos que hacer nosotros,
O sea, la historia es que se tenía que quedar allí. Y entonces le expliqué el tema y dice, bueno, papá, dice, vale, yo me quedo aquí, dice, pero ¿por qué no te quedas tú también? Porque si mañana es cuando tú te tienes que ir a primera hora, te vas desde aquí, ¿no? Y digo, pues lleva razón, digo. Digo, de hecho es que me pilla hasta más cerca. Sí. Lo que tenía, ya recuerdo, tenía que ir al paro, no sé, a solucionar los papeles. Y entonces, claro, dije, pues mira qué buena solución. Digo, pues ya está, pues me quedo aquí sobre la marcha. Y claro, es muy chulo también cuando lo entrenas a ellos también en, oye, céntrate en la solución en vez de que me tienes que hacer caso porque sí, pues ya está, pues mira, era una solución buena y potente, pues ¿por qué no? Sí, rescatando otros ejemplos que hay nosotros con nuestros padres. Nosotros con nuestro padre y nuestra madre. Que voy a llamar a mi madre, no vaya a pensar que no soy buena hija. Porque esa creencia es muy potente, la de ser bueno o ser malo. Bueno, esto, yo esto cuando trabajo con las personas con las que trabajo, este es un tema. O el tema de yo le he causado la crisis de ansiedad a mi madre. Mi madre o mi padre están enfermos por culpa mía, porque le dan mucho disgusto. Bueno, esto es un mundo fascinante. Venga, pues tenemos que ir aportando cómo atajamos eso, venga. Sobre todo porque detrás hay un sentimiento de culpa, que si yo tengo la creencia de que quiero que sea una buena hija. Y una buena hija es la que llama a su madre, en el caso de mi casa, una vez a la semana. Otras casas todos los días, ya depende de la cultura de la familia, ¿no? Entonces, si no cumplo con eso, pues me empieza a generar culpa, ¿no? Y a lo mejor mi madre tampoco a lo mejor está esperando eso, ¿no? Pero yo ya establecí esa relación, ¿no? Al final sufre. Las creencias limitantes, pues vale, sufren. ¿y qué hacemos ahí entonces? Como padres, ¿cómo resolvemos eso para que nuestro hijo no piense? ¿Somos buenos o malos? Que nuestro hijo piense... Bueno, primero por no tener expectativas ni decirle a la gente lo que tenga que hacer o no tenga que hacer, sino que haga lo que corresponda. Y si no, ser transparente, decirle abiertamente, oye, pues me hubiese gustado, no me hubiese gustado, pero bueno. Pero en relación con mis padres es lidiar con el sentimiento de culpa, ser más honesta, decir, mira, te llamo cuando me apetece y cuando no. Y asumo que puedo ser una mala hija y no pasa nada. Para ellos. Para ellos. Que no objetivamente no, uno no es ni bueno ni malo, ¿no? Siempre hay una opinión detrás, ¿no? Bueno, familia, tenemos que irnos. ¿Se va a quedar algo en el tintero? Para otro. Para que lo guardéis en el otro. No para que lo digáis ahora. Bueno, pues sí, se nos han quedado cosas en el tintero. Aquí hay muchas cosas, pero bueno, ya está. Muchas gracias por seguirnos. Sabéis que podéis enviarnos vuestros temas, los temas que os gustaría que tratásemos aquí, vuestras opiniones, vuestras soluciones a info@latararasi.com o bueno, tanto en YouTube como en iVoox, como en iTunes, en Spotify. Podéis suscribiros a nuestro canal. Y ya está, os esperamos en el próximo podcast donde hablaremos sobre la desprotección y protección de nuestro hijo. Así que hasta la semana que viene.